¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. Tú eres, Señor Jesús, el Rey de nuestras vidas, Señor. Jesús, el Rey de gloria, abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria, abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria. Aleluya, Jesús. Abrimos nuestro corazón en esta mañana, Señor, para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria. Abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el Rey. Jesús, el Rey de gloria. Jesús, eres bienvenido, Señor, a mi hogar, a mi vida, a mi corazón en este día, Señor. Abrimos nuestros corazones y preparamos, Señor, el mejor lugar, papá, para que tú puedas ministrarnos, Señor. Bendito Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, a la iglesia, a la casa de los hermanos, Señor. El Rey de gloria, Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Tu venida está cerca, Señor. Tu venida está cerca, Señor. Por eso te adoramos, Señor, porque tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Encuentra en nuestro corazón ese deseo, Señor. Búscanos, Señor. Busca a tus hijos, papá. Que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Aleluya, Jesús. Jesús, Jesús, Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jesús, Jesús, Él es el Rey, Él es el Rey. Oh, aleluya. El Rey de gloria, ¿quién es? El Rey de gloria, Jesús, Jesús, Él es el Rey, el Rey de gloria. ¿Quién es? El Rey de gloria, ¿quién es? El Rey de gloria, Jesús, Jesús, Él es el Rey, Rey del Rey. Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de gloria. Abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, el Rey de Aleluya, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra este día, Señor. No desfallezcan sus corazones, hermanos.
Señor. Aleluya. Entra en nuestros corazones. Aleluya, aleluya, Entra en nuestras aleluya. vidas, Señor. Entra a las casas, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Ahí donde tú estás, elevo oración, Señor. Dile, Señor, entre en mi corazón y esta mañana. Ministrame, háblame, Señor. Como aquellas veces que yo te buscaba, Señor, las primeras veces. Nos recordamos cuando éramos enamorados del Señor, apasionados, que dejábamos todo, madre, padre, hermanos. Íbamos tras el Señor. De esta manera el Señor pueda ministrar sus corazones en este día, hermanos queridos. Oh, habla Espíritu Santo con ellos, Señor. Aquellos que no se pueden conectar también, Señor. Espíritu Santo lleva una porción para ellos, Señor amado. Lleva, Señor, y pronto estaremos juntos, Señor, para adorarte, Señor, para cantarte, para gozarnos, Señor. Aleluya, Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Exaltamos, Señor, Rey de Reyes. Te bendecimos, Señor, tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Eres el único Rey de nuestras vidas, Señor. Yeshua HaMashiach, aleluya, Señor. Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 en tu nombre y poder, Señor. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, y amado es, el más bello es, que millares, mi amado es. El más bello es, millares y millares, mi amado es, el más bello es, millares y millares, mi amado. Aleluya. El más bello. Tu amado es el más bello, aleluya. Tú eres su novia. Dile, mi amado es el más bello. Amado es, el más bello es. Millares y millares. Nuestro esposo ya viene. Te adoramos, Señor. Millares y millares.
ministra en nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para tu palabra, Jesús. Bendice al pastor que va a predicar, Señor. Bendice, Señor. Revela tus secretos, Señor, a tu siervo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Ya más de 2 meses y personalmente con firmeza puedo decir que Dios quiere ver qué reacción tenemos nosotros ante esta situación, ¿no? Pero también he estado, en la medida en que he podido salir, observar y conversar con las personas, pues he podido percibir que hay un peligro, ¿no? Y ese peligro está relacionado con la falta de actividad de las personas, tanto en el ámbito espiritual como tanto en el ámbito natural. El otro día creo que compartía un pequeño chiste ahí en Cádiz, donde decía, ¿no? Estamos con las 3 Cs, casa, comida y celular. Entonces, y eso, claro, muestra un poco la inactividad que muchas personas tienen, tanto en lo natural, pero lo más preocupante es que como pueblo de Dios hay una falta de actividad espiritual. Obviamente nosotros podemos justificarnos, diciendo hemos estado ayunando, hemos estado haciendo vigilia, orando, y eso es bueno, no es malo, pero hay un peligro en general para toda la gente, ¿no? Y ese peligro pues se transforma en un espíritu de estancamiento, que como que se han quedado las personas estancadas por esa misma falta de actividad. Y sabemos que el ser humano, el cuerpo, se habitúa fácilmente a todo, al descanso o a la actividad, al trabajo, qué sé yo, se habitúa. Y son más de 2 meses y de alguna manera mañana una gran mayoría va a retomar actividades. Y claro, el cuerpo se malhabitúa de repente a que si cuando nos levantábamos a las 5 y ahora nos levantamos a las 8, va a costar nuevamente retomar una normalidad. Pero espero que ese no sea nuestro caso. Creo que como toda persona en algún momento hemos pasado todos por alguna clase de estancamiento en nuestras vidas. Tal vez estancados por alguna circunstancia o estancados por alguna decisión que deberíamos tomar o no tomar. Y claro, como ejemplo podemos poner un poquito cuando estamos en la movilidad, yendo al centro o en cualquier lugar de La Paz y nos metemos en una trancadera. Y creo que toditos hemos vivido esto, ¿no? Que cuando no se mueve ese auto ni adelante ni atrás y no sabes si te vas a bajar o no te vas a bajar y nos frustramos muchas veces porque nos sentimos atrapados, estancados, sin poder seguir avanzando. Pero es parte de cómo nosotros debemos reaccionar o qué debemos hacer como un siguiente paso en nuestras vidas. Así que con ese preámbulo, yo quisiera que oremos por la palabra. Y hoy día he puesto un título a la predicación y titula No te quedes estancado, sal del estanque. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, una vez más, permítenos acercarnos y darte las gracias, Señor, porque sabemos que sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, en este día a mirar las cosas como tú las miras, a sentir como tú las sientes, Señor. Ponemos este tiempo, la palabra en tus manos, ponemos cada persona que está conectada, Señor, a esta reunión, que tú puedas bendecir sus hogares, sus familias, que tú puedas hacer que la palabra, Señor, este día pueda hacerse rema, Señor, en sus corazones. Ayúdanos, Dios,
a entender, a que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, y que podamos terminar y convertirnos en personas hacedoras de tu palabra. Gracias te damos y te encomendamos, Señor, que tú limpies los aires, toda artimaña que el diablo quiera poner en la conexión que tenemos, sé tú limpiando todo y ayudándonos, Señor. Te damos las gracias y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a dar lectura del verso 1 al 9. Vamos a mirar y aprender algo muy importante. Y la palabra dice así. El libro de Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Que el Señor bendiga este tiempo y bendiga su palabra. Y si nosotros, cada vez que compartimos la palabra, disponemos nuestra alma, nuestro corazón, a que el Señor nos hable, pues vamos a encontrar mucha enseñanza, mucha sabiduría de Dios y principalmente vamos a encontrar la ayuda a nuestra necesidad. Y lo primero que al estar mirando este milagro que hace Jesús, quisiera resaltar el nombre de Betesda. Betesda, en su traducción, en lo que yo he encontrado, quiere decir casa de misericordia, casa de gracia. Y pues la palabra claramente nos está describiendo uno de los milagros más conocidos de Jesús sobre este hombre. Dice que llevaba ya casi 38 años enfermo. Y el verso 2 es claro, y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y vemos la descripción del lugar y podemos darnos cuenta que este estanque, dice, estaba cerca de la puerta de las ovejas. Y esta puerta era utilizada para que los rebaños, los animales que iban a ser sacrificados en el templo, tenían que entrar por ahí. Y yo llego a entender que este estanque servía precisamente para que de alguna manera los pastores que conducían sus rebaños o la gente que llevaba los animales para el sacrificio, pues deduzco que los bañaban, los lavaban, los limpiaban antes de ingresar con los animalitos al templo. Y estaba cerca de la puerta de las ovejas, dice. Y era utilizado de esta manera. Y seguramente si nos ponemos a pensar, es un lugar de repente no muy pulcro encima, ¿no? Porque ya te imaginas, pasa una oveja, pasa esto, pasa el otro, y dice que mucha gente estaba ahí reunida, esperando a que el movimiento que el ángel iba a producir de las aguas iba a producir la sanidad del que primero entrara. Y
Y si seguimos con la lectura, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviere. Y vemos claramente que de alguna manera este lugar se ha convertido o se había convertido en un lugar donde la gente esperaba un milagro. Y esto no sucedía a cada instante ni en todo momento, sino, dice, de tiempo en tiempo. Y esto, claro, otra vez me hace pensar a cómo estamos nosotros ahora viviendo y mirando hacia la sociedad, hacia las actividades que tiene el mundo. Pues miramos y si pensamos un poquito, mucha gente hoy en día hace peregrinaciones o peregrina a diferentes lugares, esperando algún milagro para sus vidas. Y este lugar, el estanque de Betesda, era un lugar similar al que hoy en día la gente peregrina, de repente por un milagro, por algo de que en su fe quieren recibir, ya sea de parte de Dios, o bueno, aquí vemos mucho que la Virgencita aquí, que el Señor de los Tales allá, o que vamos a ir en procesión o en peregrinación a Copacabana o a qué se llama en Cochabamba, a Urcupiña y a Cotoca en Santa Cruz. Y la gente peregrina y camina y va esperando recibir un milagro. Y esto sucede igual que en ese entonces, de tiempo en tiempo, una vez al año. Y la gente en esa fe se mueve y va queriendo encontrar un milagro para sus vidas. Y ese lugar era un lugar así. Y esa multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos viene a representar algo hoy en día. Y se presenta a mucha gente que hoy está estancada, que hoy está detenida en su vida, porque de alguna manera se sienten víctimas de lo que les sucede. Y es algo muy común que podemos ver en la sociedad. Es algo muy común que podemos ver aún dentro del pueblo de Dios. Muchos hijos de Dios están estancados. No hay un caminar, no hay un fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo que preocupa, porque estamos de repente con una puerta por abrirse y de repente si no hemos estado activos, vamos a nomás sentirnos o vamos a sentir o vamos a ver cómo la gente sigue estancada en sus propias situaciones y encima muchos sintiéndose víctimas de lo que les está sucediendo. Porque si escuchamos y conversamos con las personas, es que no tengo ya dinero, no sé si he perdido mi trabajo, no sé cómo va a ser lo que viene después de este domingo, no sé cómo va a ser nuestra nueva normalidad. Y como no ha habido una actividad de repente en sus vidas, están metidos en un estanque, están estancados, esperando a que algo vaya a suceder para sus vidas. Pero el estancamiento que pueda existir es un problema espiritual, y es un problema espiritual terrible. Y este problema produce muchas veces una parálisis en nuestras vidas, produce falta de crecimiento en todo aquello que Dios ha depositado en nosotros. Incluso produce escasez de frutos. Nosotros como familia, como hijos de Dios, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que salir del estanque. No podemos mirar la palabra de Dios y mirar y decir, pero este pasaje es tan hermoso porque el Señor ha hecho un milagro de que el hombre paralítico después de tanto tiempo pueda caminar, pueda volver a una normalidad. Y yo estoy seguro que no es nuestro caso, de que nosotros tengamos que volver a una normalidad.
Porque si hemos mantenido nuestra vida activa delante de Dios, Dios va a respaldar todo aquello que nosotros podamos emprender de hoy en adelante. El verso 5 de nuestra lectura dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y con tristeza y con dolor, hay que decir que muchos están así, esperando en sus necesidades en el estanque, estancados, y no se dan cuenta que el tiempo pasa y pasa y pasa rápido, hermanos. Pasa rápido y no nos damos cuenta y de repente han pasado meses, años en nuestra vida y no hemos dado un paso más de fe, no hemos tenido un crecimiento espiritual, no hemos visto frutos en nuestra propia vida o no ha habido una transformación en nuestra necesidad, porque nos hemos quedado como el paralítico esperando a que el agua se mueva, a que suceda algo en nuestras vidas. Y esto es terrible, y esto es en algo en lo que nosotros tenemos que meditar. Porque todos vivimos y tenemos situaciones y necesidades, pero si nosotros en una actividad las ponemos en las manos de Dios, Dios va a obrar y va a hacer las cosas, y va a hacer que las cosas sucedan para bien de nuestras vidas. Porque el tiempo pasa, y pasa rápido, y mañana más tarde nos vemos cada vez, de repente, más viejos. Y que cuando nos damos cuenta, pues de repente han pasado 38 años. Enfermos, esperando a que algo suceda como el de este hombre. Dice la palabra que la vida del hombre es como la neblina. Y la neblina, ¿qué sucede con la neblina? Se desvanece y desaparece, porque pasa rápidamente. Se levanta en la mañana y va elevándose y llega un momento en que desaparece. Y la vida del hombre es similar. Cuando no hemos estado en una actividad con Dios, cuando no hemos estado en una actividad dando pasos de fe como hijos de Dios. Dios es un Dios activo, pero es un Dios activo en medio de aquellos que tienen celo de su presencia. Y que nuestro esperar en Él, porque tenemos que esperar en el Señor, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Pero ese descanso y ese esperar en el Señor tiene que ser en oración, tiene que ser en una actividad espiritual, esperando de repente para provocar a Dios a que actúe en nuestro favor. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a meditar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos estancados? ¿Queremos salir del estanque de repente en el cual nos hemos metido por X o Z motivos o situaciones? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? En el Proverbio 27, por ejemplo, hay un versito que dice el verso 18, dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y esto representa lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por un lado, Dios ha puesto la iglesia. Por otro lado, Dios ha puesto un ministerio en nuestras manos. Ha puesto una familia. Ha puesto nuestra propia vida. Y ha puesto un trabajo de tantas cosas que nos ha dado el Señor. Si nosotros no aprendemos a cuidar esta higuera, entonces no vamos a poder disfrutar de aquellos beneficios que Dios tiene para nuestras vidas o para nuestra alma. No podemos quedarnos estancados esperando a que las cosas sucedan. Muchos, al igual que este paralítico, están acostumbrados a pasarle la responsabilidad a otro.
Muchos no quieren salir o no salen del estanque por esa parálisis que hay en sus almas, que los tienen estancados en sus situaciones, pero están estancados porque no quieren hacer frente a la situación que puedan estar viviendo. Muchos se derrotan y se quedan ahí esperando de repente a que el Señor haga el milagro. Pero si de repente el Señor, tú le dices, Señor, quiero ser sano, y el Señor de repente te dice, ¿sabes qué? Tienes que empezar a cuidar tu dieta. Pero como tú no quieres cuidar tu dieta, ¿cómo quieres ser sano? O que si de repente tengo esta situación por la cual estoy atravesando, tengo esta enfermedad, quiero ser sano, y el Señor te dirá, tienes que tomar tu medicación. Y si tú no lo haces y no obedeces, entonces, ¿qué milagro estás esperando? ¿Estás esperando a que descienda el ángel y que por arte de magia haga la bendición, haga la transformación, haga el cambio, haga la sanidad o cambie la situación de la cual estás viviendo? Porque te sientes paralítico en el estanque. Pero decíamos que a muchos les gusta pasar la responsabilidad a otro. Porque hay personas o la gente pues busca ayuda de muchas maneras. Es bueno, dice que acudamos a los ancianos para que oren por nosotros. Y eso es bueno. Que de repente, hermano, pastor, ore por mi trabajo, ore por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por esta situación en mi casa o en mi trabajo, qué sé yo. Y es bueno que oremos. La hermana comentaba hace un instante que oremos los unos por los otros para que el poder y la gloria de Dios se puedan manifestar. Y eso es bueno. Pero la otra parte nos corresponde también a nosotros. Amén. Nos corresponde escuchar la voz de Dios. Nos corresponde hacer algo al respecto de la situación en que nos podamos estar encontrando. Pero muchas veces, por no confrontar nuestras situaciones y por no querer obedecer la voz de Dios, seguimos en el estanque, esperando a que el ángel mueva las aguas y si entramos, podamos ser sanados o librados de la situación en la que nos podamos encontrar. Dios en su misericordia, hermanos, siempre va a hacer lo imposible, pero lo va a hacer siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Porque eso hizo con el paralítico. En el verso 6 y 7 de nuestra lectura, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Si escuchamos bien la pregunta, lo que Jesús le está diciendo, dice, ¿quieres ser sano? Jesús no pasó por ahí por una casualidad. Había un propósito, porque Jesús y Dios siempre hace las cosas con un propósito. Yo hubiera preguntado, oye, ¿qué haces aquí tanto tiempo? ¿Por qué no haces algo? No, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo. Y si seguimos leyendo la respuesta que le da el paralítico, le dice, Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pasando la responsabilidad de lo que él necesitaba a alguien más para que lo haga por él. Y eso es familiar, ¿no? Porque hay veces, no es que, o de repente en un matrimonio, es que tú tienes la culpa porque tú no has comprado o tú no has hecho o esto que el otro. O que mi hijo que esto, pero, y no alcanzamos a recibir las cosas de Dios porque le pasamos nuestra necesidad, nuestra responsabilidad a otra persona. Jesús nos hace este tipo de preguntas, como la que le hizo al paralítico. ¿Quieres ser sano?
Y yo miraba esto y decía, pero ¿por qué le pregunta, ¿quieres ser sano? Si ya Dios tiene que deducir, si está ahí es porque quiere sanidad. Pero he llegado a entender que cuando Dios nos hace este tipo de preguntas, es para que nosotros podamos descubrir lo que en verdad hay en nuestro corazón. Amén. Porque si no le decimos lo que hay en nuestro corazón, pues Dios dirá, miren, el ciego Bartimeo de la misma manera, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús va y se le acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Uno puede decir y mirar y decir, pero si le está viendo que es un ciego. Y el ciego les responde, no, que recobre la vista, abriendo su corazón, mostrando su necesidad, mostrando lo que verdaderamente él deseaba de Jesús. Pero hay veces nosotros no actuamos de esta manera porque sabemos que al ciego y al paralítico les da respuestas de sanidad. No les dice, ven, ahora ven, yo voy a orar por ti, ahora te vas a levantar, vas a caminar. No, el Señor incluso llega a ignorar la respuesta que el paralítico le estaba dando, porque es que no hay quien me lleve, no hay quien me meta. Y pues eso es terrible. Porque muchos, lo triste es que muchos solamente quieren llorar sus penas, haciéndose víctimas de sus situaciones y echando la culpa a los demás, a otros. Exacto. Y eso es desde un principio, hermanos. No es que sea de la actualidad, que porque vemos, no es que como no me dan mi medicina o porque no me han llevado al médico, es que por eso estoy enfermo, es que me hacen renegar y que buscamos la pena, el que nos tengan pena o nos lamentamos de las situaciones que tenemos. Y ahí está Eva y Adán. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban ahí? Por eso digo que viene desde el principio el que le echemos la culpa a alguien más muchas veces de nuestra situación. No, es que la mujer que me diste, le dijo Adán al Señor, ella tiene la culpa. Y la mujer le dijo, no, es que la serpiente me ha engañado, ella tiene la culpa. En vez de repente de asumir su responsabilidad por lo cometido, por lo que puedo estar viviendo. Estamos asumiendo responsabilidad de nuestras situaciones en las que vivimos y pasamos, o estamos esperando a que el ángel venga y se mueva el agua para recién poder introducirnos y recibir la sanidad o el milagro de Dios para nuestras vidas. Y al Señor le diremos, Señor, es que no tengo economía. Y el Señor nos dirá, anda y trabaja, busca un trabajo y trabaja para que tengas economía. Porque el Señor no te va a traer el dinero en un sobrecito y te va a decir, aquí está, solucionado tu problema, tu milagro está hecho. Entonces, muchas veces eso es lo que está pasando, que muchos están todavía en el estanque, esperando a ser sanados, a que un milagro suceda en sus vidas. ¿Verdad? Pero no estamos llamados a eso, sino estamos llamados a dar pasos de fe y vivir a la luz del Evangelio, siendo cristianos responsables. El verso 8 dice aquí, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas importantes que si nosotros nos miramos al espejo y nos damos cuenta que en algún área de nuestra vida estamos como este paralítico, el Señor nos puede estar diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús aquí claramente no estaba aceptando la excusa del paralítico. No le presta atención a lo que él les responde, porque le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Jesús no le
no le acepta su respuesta y le dice, ¿sabes qué? Levántate, haz algo por tu vida. Es tiempo de que te pongas las pilas, levántate. Y tenemos que escoger nosotros entre lamentarnos o obedecer la voz de Dios. No sé qué vamos a escoger, o no sé qué tú escogerías si hay algún área, alguna situación que estás viviendo. Josué estaba ahí, había muerto Moisés, y él tenía que decidir. Podía quedarse a lamentar la muerte de Moisés y decir, ay, no, es que ya ha muerto Moisés y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mejor me quedo y, a ver, pues ya que el Señor haga si quiere. ¿Y el Señor qué le dice? Levántate, le dice, levántate a él, le dice, aquí no te vas a lamentar, tú levántate porque tú vas a hacer pasar a mi pueblo, van a cruzar el Jordán contigo. Entonces, Josué también podía haberse quedado lamentando como muchos hoy en día quieren quedarse lamentando su situación. Ay, es que no puedo salir de mi problema porque mi familia no me apoya. Es que no puedo llegar a mi trabajo porque no tengo para mi pasaje. Y buscamos un sinfín de razones, excusas. Y eso nos impide alcanzar que el milagro de Dios suceda en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en el estanque. Nos hemos acostumbrado al estancamiento, a que alguien más tenga que realizar algo por nosotros. Y otro ejemplo es la mujer Ruth. Podía haberse quedado a lamentarse con la suegra ahí, pero ¿qué hizo? Tomó la decisión de salir a recoger el grano del campo, donde encontró ¿qué? El milagro de Dios, porque encontró a vos para que se case con ella. Porque Dios tiene todo listo y está todo preparado, pero pone en nuestras manos la decisión. Al paralítico le dijo, levántate. Si en este momento el Señor está mirando tu corazón y tu situación y te dice, levántate, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a justificar? Es que no hay quien me ayude, no hay quien me meta. Mientras hasta que yo llego, ya todo lo otro ya se ha metido, ya se ha sanado. Y pasó el tiempo, 38 años estaba enfermo. Dios nos está mostrando la manera en que nosotros podemos alcanzar lo que deseamos de Dios si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Luego le dice, toma tu lecho. En otras palabras, le estaba diciendo, no dejes nada atrás para que no tengas excusa de volver a lo mismo. Porque es esa otra de las cosas que al ser humano le gusta hacer. Les gusta tener un bote salvavidas. No, por si acaso, así voy a hacer, porque si me va mal, voy a volver nomás y voy a estar como estoy. Pero el Señor le dijo, toma tu lecho. ¿Sabes qué? Toma tu marca, toma tus cosas, tu problema, tu situación, porque el lecho simbolizaba una especie de marca en aquella época. Y tomar el lecho es llevar todo contigo, todo lo que tienes, llevarlo. Pararse y llevar la situación. Para no tener excusa, es que he dejado esto pendiente. Y claro, y ese pendiente te hace volver atrás. Estaba la mujer de Lot caminando detrás de su esposo. Pero como había dejado pendiente en su cabeza todo lo que había vivido en Sodoma y Gomorra, volteó la mirada. Y sabemos lo que le pasó. Para que continuemos cuando esto se corte, vamos a ir diciendo que toma tu lecho, le había dicho. Y en otras palabras, no dejemos nada atrás para no tener excusa con nosotros mismos.
porque eso nos va a detener nuevamente en el estanque. No va a haber crecimiento, no va a haber frutos, no va a haber. Y vamos a seguir viviendo en una parálisis espiritual en nuestras vidas, por situaciones diferentes, similares. Pero este tiempo creo que el Señor ha hecho un alto en el mundo, nos ha dado la oportunidad de que se manifiesten cosas en nosotros, en nuestro corazón, el trato de Dios venga a nuestras vidas. Y hay veces no avanzamos porque hay un estancamiento en nuestras vidas, hay una especie de parálisis porque no queremos caminar a la manera de Dios. Queremos seguir caminando en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, y no le ponemos la verdadera atención a la voz de Dios. Y esto me ha estado mostrando el Señor en estos días, porque cuando conversas con las personas a través de la salida que de alguna manera el ser humano está dando para que retomemos nuestras actividades, hay mucha gente que no ha hecho nada al respecto en su propia vida durante este tiempo, y eso es triste. Como decía de repente, y ojalá que no sea nuestro caso. Entonces al paralítico le he dicho, toma tu lecho, toma toda tu situación, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, no dejes tu... Podía el paralítico levantarse e irse y dejar su lecho ahí, pero si hubiera dejado el lecho, seguramente hubiera tenido en su mente que el propósito, que si no le iba bien o si algo fallaba, podía regresar otra vez al lecho a esperar el milagro nuevamente. Y hay veces nosotros vivimos de esta manera. No tomamos las situaciones, nuestras necesidades, y no vamos porque no queremos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces te ha sucedido o has conocido o has escuchado que alguien tiene un problema, una situación, y el Señor de repente te está usando de parte de Dios y le dice, ¿sabes qué? Tienes que proceder de esta manera. Pero como tú miras más al hombre y no miras más arriba al Señor, entonces no quieres escuchar la voz de Dios. Y eso sucede muy frecuentemente. No es que de repente, y muchas veces el Señor va a utilizar la persona que menos tú creas que pueda tener la unción de Dios, vamos a decir, para hablarte. Porque si Dios quiere hablarte a través de una persona que de repente Él quiere utilizar, lo va a hacer. Obviamente nosotros buscamos ir, vamos donde el pastor nos va a dar luz, y eso es bueno. Pero cuando nuestros oídos espirituales están abiertos, vamos a poder escuchar la voz de Dios a través de lo que Dios quiera utilizar. Y le había dicho, anda. Primero le dijo, levántate, toma tu lecho. Y le dijo, y anda. Si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, Jesús siempre va a ir con nosotros. No hay otra manera. Muchos de los milagros que el Señor ha hecho, siempre Dios ha interactuado con quien va a hacer el milagro para que esa persona abra o descubra su corazón. Al ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y así. Bartimeo, no, ¿cuál era el otro? Zaqueo, que se subió al árbol. Baja, es necesario que entre yo a tu casa. También le hizo caso y obedeció y abrió las puertas de su casa. Entonces, si nosotros examináramos bien nuestra vida y nos pusiéramos en el lugar de todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, podríamos, creo, entenderle mejor a Dios y podríamos saber que tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios y no esperar como
todos los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos en el estanque, a que de tiempo en tiempo algo suceda en nuestras vidas. Porque una gran mayoría espera que algo suceda en su vida. Así que para ir terminando, el paralítico, ¿saben qué? Si nosotros lo miramos espiritualmente esto, no caminó sobre sus piernas restauradas, sino sobre las palabras que Jesús le dijo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a empezar a caminar. Porque tenemos dos pies, caminamos y corremos, pero de repente estamos con una parálisis espiritual, porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y empezó, dice el paralítico, a caminar, tomando su lecho, y anduvo. Pero caminó sobre lo que Dios le dijo, sobre lo que Jesús le dijo, sobre la palabra de Jesús, sobre la palabra de Dios. Así debemos caminar nosotros sobre la palabra, en la palabra, y vivir en la palabra de Dios. Hay un salmo, el Salmo 32, el verso 8 creo que es, acá lo tengo, dice el Salmo 32, el verso 8. Vamos a leer. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero leemos el 9 más. No seáis, ¿como quién? Como el caballo, dice. Caballo o como el mulo. Como el mulo. Con entendimiento, dice, ¿no? Sin entendimiento. No seáis, que han de ser, dice, sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor va a ir con nosotros cuando nosotros obedecemos su voz. Hermanos y hermanas, vivir la vida en Cristo a medias es como estar muerto. O vives o no vives. O sirves o no sirves. Entonces está en nuestras manos elegir, escoger y decidir. No podemos ya tener excusas porque eso es estar en el estanque. Eso es no querer salir de la situación en que me encuentro. Eso es no querer dar pasos de fe. Eso es estar en un estancamiento. Cuando estamos en el Prado, en plena trancadera, no se puede abrir la puerta del minibús, ¿cómo te sientes? Y no se mueve ese minibús media hora, 40 minutos estás ahí. Y no sabes si te bajas o no te bajas, si esperas o no esperas. Y vives estancado ahí, encerrado ahí, en tu situación. Vivir la vida en Cristo a medias es como estar muerto. Tu vida no va a cambiar si te quedas esperando en el estanque. Va a cambiar cuando decidas obedecer a Dios. El Señor viene a la puerta de nuestro corazón y llama, dice. Está en nuestra decisión si abrimos o no abrimos. Pero si abrimos, dice que Él entrará y cenará con nosotros. Así que creo que debemos decidir cambiar, pero obedeciendo la voz de Dios. Amén. No podemos vivir un cristianismo sin responsabilidad. No es solamente gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser responsables, porque Dios nos ha dado muchas cosas. Y estoy seguro que a cada uno de los que estamos en esta reunión, Dios ha bendecido su vida de alguna manera. Ha hecho algún milagro en su vida.
Amén. Pero de repente nos hemos vuelto a quedar en el estanque. Y estamos otra vez como esperando. Ay, es que Dios va a hacer, Dios va a obrar. No estoy descansando en el Señor. El descanso en el Señor tiene que ser para provocarlo a que Dios actúe en favor de nuestra vida. Amén. Dios ha hecho un alto, pero hay una luz de esperanza que se abre. Y se abre a una nueva etapa de vida en este tiempo, hermanos. Mañana vamos a poder salir. Y es una luz de esperanza a tener una nueva vida como hijos de Dios delante de este mundo. No vayamos a salir y a seguir en el estanque, sino que levantémonos, tomemos nuestro lecho, nuestras situaciones y andemos, porque si empezamos a andar, Dios irá con nosotros. Amén. No solamente esperemos. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, El pastor. Señor, en su mansedumbre, pueda confirmar esta palabra en nuestro corazón, poder hacernos hacedores.